Hola a todos. En este vídeo vamos a mostrar cómo utilizar los microcontroladores para el encendido y apagado de circuitos que requieren varios vatios, ¿de acuerdo? Hasta ahora lo que hemos hecho en los diseños de laboratorio ha sido encender y apagar LED, que lo que requieren son unos pocos miliamperios para funcionar. Ya sabemos que los microcontroladores tienen una tensión de salida baja, del orden de los cuantos voltios, 5 voltios en el caso de la Atmega 3, que es el que estamos utilizando en el laboratorio, o hay familias lógicas que tienen incluso menor voltaje, 3,3 voltios. Estos microcontroladores en general dan una corriente de salida del orden de las decenas de miliamperios. ¿De acuerdo? En el caso de la Atmega 328, la corriente máxima de salida que es capaz de dar son 40 miliamperios. Es decir, somos capaces de conmutar, de encender o apagar dispositivos que requieren pocos milivatios, ¿de acuerdo? Unas decenas, unas centenas de milivatios. En el caso de la Atmega 328, 40 miliamperios por 5 voltios serán 0,2 vatios, 200 milivatios, ¿de acuerdo? Eso será la máxima carga que podremos poner en la salida de un pin puesto como salida en el microcontrolador. Si lo que queremos es conmutar circuitos de potencias superiores, por ejemplo el encendido apagado de luminarias, sistemas de refrigeración, motores, algo que requiere la circulación de corriente mucho más elevadas que unos cuantos miliamperios, habrá que diseñar un circuito capaz de manejar todas estas corrientes y que requieran poca corriente para su manejo, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a hacer de dos formas, bien mediante transistores o bien mediante relés. En el primero de los casos, cuando la potencia requerida no sea muy alta, y en el segundo, en el caso de los relés, cuando la potencia requerida sea superior, ¿de acuerdo? En este vídeo vamos a centrarnos en el caso de los transistores, que son capaces de manejar varios vatios, ¿de acuerdo? Primeramente vamos a dar una idea muy somera de qué es un transistor, ¿de acuerdo? Y sus mecanismos básicos de funcionamiento. Un transistor es un componente eléctrico que tiene tres pines. Uno de ellos denominado colector, otro denominado base y otro denominado emisor, ¿de acuerdo? De forma que está compuesto por dos uniones PN, una entre el colector y base y otra entre la base y el emisor, ¿de acuerdo? En el caso que estamos analizando ahora, en el que estamos hablando de un transistor NPN, la base tiene dopaje P y tanto el colector como el emisor tienen dopaje N. Existe la contrapartida, los transistores PNP, en el que los dopajes son inversos, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos en los transistores NPN. En un transistor NPN, como el que tenemos aquí dibujado, ¿de acuerdo? La corriente que circula entre la base y el emisor se comportará como un diodo, ¿de acuerdo? Si la corriente que entra por la base es suficientemente elevada, entre base y emisor caerán 0,7 voltios, ¿de acuerdo? Y esta corriente de base a emisor lo que proporcionará serán modificaciones en la parte P, en la parte del dopaje de la base, de forma que se habilitará un camino de circulación de electrones desde el emisor, que es la parte con mayor dopaje, al colector. Ya sabéis que las corrientes se definen de positivo a negativo, con lo cual la corriente, digamos, del colector será entrante, será en dirección contraria a la circulación de los electrones, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que, digamos, la cantidad de corriente que estemos inyectando por la base influirá en la anchura del canal por el que circulan los electrones entre el emisor y el colector. Es decir, influirá en la resistencia que presenta, la impedancia que presenta la circulación de corriente en la zona de la base. De forma que a mayor cantidad de corriente circulando por el diodo base emisor, menor será la impedancia que presenta a la circulación de corriente entre colector y emisor, ¿de acuerdo? Vamos a ver este funcionamiento en un poco más de detalle en las siguientes transparencias. En los transistores, en función de la corriente que estemos circulando por el diodo base emisor, podrán darse distintas formas o modos de funcionamiento. Podrá estar en off, en conducción, ¿de acuerdo? O en saturación. Ahora veremos las distintas fases.
En todo caso, lo que siempre se tiene que cumplir es que evidentemente un transistor no es un sumidero de corriente, no es un sumidero de carga, con lo cual siempre se cumple la ley de Kirchhoff. Las corrientes entrantes son igual a las corrientes salientes. Fijaos que las corrientes del colector, estamos en el caso de transistor NPN, las corrientes del colector y la de la base se consideran entrantes, ¿de acuerdo? Y la corriente del emisor saliente. Ya hemos comentado que en realidad entre base y emisor lo que tenemos es un diodo, ¿de acuerdo? Un diodo en este sentido, en el que indica la flecha, y la corriente, digamos, cuando esté funcionando, cuando esté en conducción, la corriente evidentemente será así. La verdad es que la convección de corriente es de positivo a negativo. Y esta corriente permitirá que haya corriente entrante en el colector, ¿de acuerdo? Entonces, esta ley siempre se cumplirá, ¿de acuerdo? Y la otra ley que se cumplirá es que la suma de las tensiones tiene que ser igual a 0. Entonces, la suma de las tensiones entre base y colector y emisor es igual a la tensión entre base y emisor. ¿De acuerdo? Nada nuevo hasta aquí. La primera forma de funcionamiento del transistor será la de corte, la primera que vamos a ver. La tensión de la zona de corte, el transistor se comportará pues como un diodo a corte, es decir, el diodo que tiene entre la base y el emisor, ¿de acuerdo? Pero habíamos quedado que en un transistor NPN es así, está al corte, no circula corriente, es decir, la corriente por la base es 0, es decir, que entre la tensión de la base y el emisor hay menos de los 0,7 voltios a los que sabemos que el diodo se pone a conducir. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir, esta es la condición fundamental, que la tensión entre base y emisor sea menor de 0,7 voltios. Si esto se cumple, la corriente por la base es 0, y si la corriente por la base es 0, se fuerza a que la corriente por el emisor y el colector sea 0. Es decir, aquí hay una impedancia muy elevada, prácticamente infinita, que hace que no haya corriente de colector, ¿de acuerdo? Entonces, en estas condiciones, que fijaos que vienen determinadas sobre todo básicamente porque la tensión entre base y emisor es menor que 0,7, que la de funcionamiento del diodo, el transistor está en la zona de corte, no conduce. De acuerdo, pues tal como estábamos contando, si conseguimos poner una tensión entre la base y el emisor superior a los 0,7 voltios, es decir, que la tensión está disponible sea superior a 0,7, en realidad, como todo diodo, estará limitando a 0,7 voltios. Es decir, aquí habrá una tensión de 0,7 voltios y la corriente por la base dependerá solamente de la resistencia de limitación de corriente que hayamos puesto, de la tensión con que estemos alimentando la base. En este caso lo tenemos conectado a la salida de 5 voltios del microcontrolador, la resistencia que hayamos puesto y los 0,7 voltios que caen aquí. Será independiente de la corriente que pasa por el colector. Es decir, podemos caracterizar esta parte del circuito del transistor con independencia de la otra, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la zona activa, lo que tenemos es que la tensión entre base y emisor son 0,7 voltios y se cumple que la corriente por el colector, ¿de acuerdo?, será beta veces, siendo beta un parámetro intrínseco del transistor y, como ya veremos, bastante dependiente sobre todo de la temperatura ambiente, pero también dependiente incluso de la IC que está pasando. En todo caso, lo que se cumplirá es que la corriente del colector sea beta veces la intensidad de la base. Es decir, cuanto más corriente pase por la base, más multiplicado por beta veces pasará por el colector. Evidentemente, la corriente en el emisor será la corriente del colector más la corriente de la base, ¿vale? Es decir, beta más 1 la intensidad de la base, ¿de acuerdo? Porque beta veces la intensidad de la base es la que pasa por el colector. ¿Y cómo limitará esta corriente? Esta corriente está limitada variando la impedancia que está presentando el transistor al paso de la corriente, ¿de acuerdo? Cuanto más corriente pase, más baja será esta resistencia y más alta será IC. Evidentemente esto llegará a un momento en que saturará. Por debajo de cierto valor no puedes bajar la impedancia. En realidad se quedará un remanente de unos 0,2-0,3 voltios entre el colector y emisor. Pero esta tensión colector-emisor bajará cada vez más en función del aumento de la corriente que está pasando por la base. ¿Cuáles son las condiciones que se cumplen entonces en la zona activa de funcionamiento de los transistores bipolares? ¿De acuerdo? Cuando un transistor bipolar está en la zona de funcionamiento activa, lo que se cumple, como ya hemos dicho antes, es que la intensidad que pasa por el colector es beta veces la intensidad que pasa por la base. Que la tensión entre base y emisor está en 0,7 voltios, es decir, el diodo está conduciendo y fijando esa tensión como tensión de base emisor,
y que la tensión entre colector y emisor es mayor que 0,2 voltios, ¿de acuerdo? A partir del cual se satura, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo numérico para ver esto con más detalle. Supongamos que tenemos un circuito en el que hemos forzado una corriente de base de 0,01 miliamperios, ¿de acuerdo? Y hemos puesto un transistor que tiene una beta de 100, un valor bastante habitual. Para conseguir estos 0,01 miliamperios, lo que hemos hecho es sencillamente, si tenemos aquí una tensión en sub E conectada al transistor, meter una resistencia en el centro, de forma que la tensión VBB menos los 0,7 que van a caer aquí entre la base y emisor forzado por el diodo base emisor, dividido por los 330K que hemos puesto, den 0,01 miliamperios, ¿de acuerdo? Como veis, este circuito, ¿de acuerdo?, se puede analizar de forma totalmente independiente al resto del circuito y se analiza exactamente igual que analizábamos los circuitos con un diodo, ¿de acuerdo? No tiene más problema. ¿Qué sucede en este caso? En este caso lo que sucede es que la corriente por el colector es beta veces, como estamos en la zona activa, beta veces la corriente de base. Como beta son 100, lo que tenemos es que la corriente por el colector son 100 veces 0,01 miliamperios, es decir, 1 miliamperio. Esta es la corriente que hemos conseguido que circule por el colector. ¿Qué tensión caerá entre el colector y emisor? Pues como tenemos la tensión que hemos puesto en esta rama de 10 voltios, si le restamos a estos 10 voltios, le restamos 1 miliamperio, que es la corriente que va a circular, por los 4,7K, que es la carga que hemos puesto en el colector, nos queda 5,3 voltios. Es decir, el transistor estará soportando 5,3 voltios entre colector y emisor, ¿de acuerdo? Y con eso lo que conseguimos es que la corriente que pasa por el colector sigue estando en función proporcional 100 veces superior a la corriente que circula por la base, ¿de acuerdo? En estos casos también, si otra forma de darle beta es con el alfa, ¿de acuerdo? Ya sabemos que la intensidad del colector más 1 partido por beta más 1 por la intensidad del emisor es igual a la intensidad del emisor, ¿de acuerdo? Es decir, que la intensidad del colector es la intensidad del emisor por beta dividido por beta más 1. Y a esto se le llama alfa. Entonces, si os dan alfa, es una forma, digamos, de alguna forma lo que os están dando es el beta del transistor. Bien, por último vamos a ver qué ocurre cuando la corriente de base sigue aumentando, ¿de acuerdo? Y la intensidad del colector debería seguir aumentando, pero llegará un momento en que la resistencia que está poniendo el transistor entre el colector y emisor ya no es capaz de bajar por debajo de ciertos valores, ¿de acuerdo? Entonces entramos en lo que se llama la zona de saturación de la unión, ¿de acuerdo?, del transistor. En este caso funciona como un conmutador y la caída de tensión entre el colector y emisor es fija, 0,2, 0,3 voltios, depende un poco de las características del transistor, ¿de acuerdo? En este caso ya deja de cumplirse que la intensidad del colector es igual a beta veces la intensidad de la base. La intensidad del colector será menor, es decir, no somos capaces de llegar a lo que se pide en la amplificación y será menor. Pero a cambio lo que tenemos aquí prácticamente es un cortocircuito virtual entre colector y emisor, ¿de acuerdo? De esta forma, llevando al transistor al modo saturación, ¿de acuerdo? Si somos capaces de meter suficiente corriente de base como para que el transistor esté en modo saturación, la corriente colector, o sea, la tensión colector emisor es 0,2 voltios y, digamos, circulará la corriente asociada al circuito en el que esté conectado el circuito del colector, ¿de acuerdo? Esto es, hay que tener en cuenta que en este caso no se cumple KICS ABTB. Esto es lo que nos interesará, por ejemplo, para conmutar directamente alimentaciones a motores, alimentaciones a lámparas o lo que sea en los circuitos de Arduino. Vamos a ver el montaje final cómo quedaría. Vamos a ver finalmente cómo somos capaces de controlar un circuito de potencia más elevada mediante las salidas de un microcontrolador como el de utilizado en Arduino, en el que, como sabemos, las corrientes máximas de salida son de 40 miliamperios, ¿de acuerdo? Entonces, la corriente que queremos que circule por nuestra lámpara, la lámpara es de 5 vatios, ¿de acuerdo? La corriente que queremos que circule serán los 5 vatios dividido por los 12 voltios con los que estamos alimentando el circuito, ¿de acuerdo? Vamos a querer que la tensión entre colector y emisor sea lo más baja posible, 0,2 voltios que hemos despreciado, ¿de acuerdo? Entonces,
la intensidad que circula por la lámpara, que será la intensidad que circule por el colector, será de 400 miliamperios, 417 miliamperios, ¿vale? Si queremos unos 400 miliamperios circulando por la lámpara, ¿de acuerdo? Y tenemos una beta del transistor de alrededor de 40, la corriente de base tendrá que cumplir que sea mayor que la IC dividido por 40. Ya sabemos que la IC, cuando estamos en la zona lineal, es beta por IB, y cuando estamos en saturación deja de cumplirse. Entonces, la corriente por la base deberá ser tal que sea mayor que IC, que los 400 dividido por 40. Vamos a ver que sea mucho menor. En vez de los 10 miliamperios que nos saldrían, o 10 y poco, vamos a poner que circulen 20 miliamperios, para estar seguros de que estamos en la zona de saturación, ¿de acuerdo? Para garantizar que por la base están circulando los 20 miliamperios, lo que se hace, porque además 20 miliamperios es algo que puede dar fácilmente el Arduino, sabemos que puede dar hasta 40, lo que se hace es colocar una resistencia en serie que limite la corriente máxima. De forma que la resistencia esta que nos interesa, para obtener estos 20 miliamperios por la base, será 5 voltios que saca el Arduino en estado ON, menos 0,7 que caen entre la base y el emisor, acordaos que es un diodo, dividido por los 20 miliamperios que circulan por IB. Es decir, que la resistencia será aproximadamente de 215 ohmios. Hemos puesto 220 ohmios, un valor razonable, estamos bastante sobrados, digamos. Entonces, con estos 220 voltios lo que conseguimos es que por aquí pasen 19 miliamperios y que por el colector pase prácticamente toda la corriente que tiene que pasar. En realidad, digamos, aquí habría que restar los 0,2 voltios que caen aquí entre el colector y emisor, pero los 417 miliamperios los 400 y pico miliamperios sí que estarán pasando por la lámpara. De acuerdo, de esta sencilla forma, pues hemos conseguido que con un microcontrolador que es capaz de dar poca potencia a la salida, controlamos un circuito en el que, digamos, se encienden lámparas o equipos de hasta 5 vatios. Ahora en el siguiente vídeo veremos cómo conseguir aumentar aún más la cantidad de vatios que somos capaces de controlar con el